Bueno, pues buenas noches. Vamos a comenzar y ya se irán incorporando más hermanos en la fe. Ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias Señor por este tiempo, gracias por tus bondades, Señor, y tus misericordias en nuestras vidas. Señor, te pido que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, y que seas tú, Señor, el que ministre la necesidad de cada uno de tus hijos, Señor. Esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Nada más déjame ver porque hay más gente solicitando entrar. Ok. Bueno, hoy quiero que hablemos un poco acerca del quebrantamiento. Y la palabra quebrantamiento nos puede dar un poco de temor, nos puede dar un poco de inseguridad, pero tú y yo tenemos que entender que el quebrantamiento es una parte fundamental en la vida del creyente. Cuando tú y yo llegamos a Cristo, fue porque precisamente tuvimos que quebrantar nuestra vida y ponernos a cuentas con Dios. Eh, Dice la palabra que eres galardonador de los que le buscan. Y posiblemente tú y yo no lo estábamos buscando, pero llegó un momento, recuérdalo, donde alguien te habló del Evangelio, donde alguien te llevó a los pies de Cristo, y para que tú y yo pudiéramos tener una relación con el Señor, tuvo que haber un tipo de quebrantamiento, es decir, reconocer que estábamos mal. Dice la palabra que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, esa es la prueba máxima del amor que Dios tiene para con tu vida y para con la mía. Es decir, siendo aún pecadores, reconocimos que necesitábamos un Salvador. Y eso finalmente es una prueba de un quebranto en nuestras vidas. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces seguimos en nuestro caminar con Cristo y circunstancias de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestro entorno, en nuestro trabajo, conflictos, incluso algunas dinámicas personales como pueden ser el orgullo, incluso la religiosidad, hacen que nuestro corazón no fácilmente se quebrante nuevamente con el Señor. ¿Por qué? Y esto sucede porque muchas veces tú y yo estamos seguros de nuestra salvación. Sabemos que Dios nos ama. Entonces, eso es un arma de dos filos. Por un lado, podemos tener esa comunión con Dios y saber que somos perdonados en nuestros pecados cuando cometemos pecado, pero al mismo tiempo nos puede incluso hacernos endurecer, porque decimos, bueno, pues sé que Dios me perdona, sé que Dios está conmigo, y cuántas veces seguimos en una dinámica, si lo quieres ver así, religiosa, ¿sí? Pero no fácilmente nos quebrantamos. Y quiero que vayamos ahorita vamos a ir a algunos textos. Quiero leer la definición de quebrantamiento. Y si pudiera titular esta enseñanza de esta noche sería Quebrantamiento para Libertad. El quebrantamiento es una profunda tristeza, dolor emocional, desánimo que afecta la esencia o la identidad de una persona, causado por experiencias principalmente traumáticas, pérdidas, decepciones o situaciones abrumadoras. Seguramente has pasado por algo, si no es que por varias cosas de esto que estoy mencionando. Repito, es una profunda tristeza, dolor emocional, desánimo que afecta la esencia o la identidad de una persona, causado por experiencias principalmente traumáticas, pérdidas, decepciones o situaciones abrumadoras. No nos vamos a detener mucho, pero si yo preguntara o si eh, compartiéramos cada uno nuestras experiencias complicadas, pues yo creo que nos llevaría un par de horas y posiblemente quizás terminaríamos todos deprimidos, todos agobiados, ¿no? Por escuchar tanto nuestras historias personales como las de otros, ¿sí? Ahora, el objetivo no es hacerte sentir mal, ¿no? Sino simplemente reconocer que tú y yo, simplemente por el hecho de estar en esta tierra, somos vulnerables, somos candidatos a pérdidas, decepciones o situaciones abrumadoras. Y digo, aquí pudiera poner muchos más ejemplos, ¿no? O términos, pero posiblemente has pasado por un divorcio, por alguna separación,
no necesariamente tiene que ser algo matrimonial, un amigo o una amiga que se tuvo que ir, a alguna otra parte del país o incluso otro país, o, o, en al otro lado del mundo, por así decirlo, ¿sí? No se diga la pérdida de un familiar, esposo, esposa, padre, hijo, ¿no? Que falleció. Y son situaciones dolorosas. De hecho, a nivel psicológico, y esto lo platican mucho los expertos en recursos humanos, hay tres circunstancias en la vida del ser humano que tienen la misma carga emocional. Un despido, un divorcio y la pérdida de un familiar cercano. Yo he pasado por los tres, posiblemente tú has pasado igualmente por los tres, o al menos por dos, y si no por dos, al menos por uno, ¿sí? Pero es una situación muy complicada porque tú y yo perdemos control de algo, ¿sí? Cuando tú y yo tenemos un trabajo estable, dices, ah, bueno, hago mi función, hago mi trabajo, pero cuando te despiden, es una carga emocional muy fuerte porque dices, híjole, ¿qué voy a hacer? No tengo el ingreso para alimentar a mi familia, para pagar la mensualidad de la casa, del auto, lo que sea. Entonces, el ser humano entra en un conflicto muy fuerte cuando es despedido. En el divorcio sucede algo similar, ¿no? Por una falta, y esto podría tener 10,000 ejemplos o 10,000 causas, ¿no? Pero por una falta de poder tener una armonía a nivel pareja, terminamos divorciándonos. Y es la impotencia de no poder resolver algo, ¿sí? Que se sale del control tuyo y mío. Y la pérdida de un familiar cercano. Puede ser que lo hayas querido mucho, pero mira, por mucho dinero que se emplee, hay momentos donde la vida se termina, sea joven, seas de edad media o de edad avanzada. ¿Sí? Se los platicaba la vez pasada, está la historia de la primera esposa de Carlos Slim, el hombre más rico de México. ¿Sí? Y llegó a ser de los hombres más ricos del mundo, en el top 5. Y la historia cuenta que su esposa ya tenía una enfermedad, entonces están en una navegación, en un barco, en un yate muy lujoso, muy famoso, muy ellos con fama y con mucho dinero. Y de pronto la esposa, la primera esposa de Carlos Slim, se empieza a sentir mal, ¿sí? Entonces llaman a un médico, llaman a un helicóptero. Eh, en lo que llegó el helicóptero, la esposa había fallecido. Y era un hombre que tenía la capacidad económica para pagar al mejor médico. Y aún así, falleció su esposa. No podía controlar, no podemos controlar la vida y la muerte. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Si has pasado por alguna situación, y estoy hablando ahorita nada más de tres, ¿sí? Puede ser que no tengas en la siguiente quincena para pagar la escuela de los hijos, alguna deuda que tienes, ¿no? Algún conflicto personal, quizás de hace años, y lo platicaba hace poco con una persona, ¿no? Personas adultas que vienen arrastrando una serie de dolores y de quebrantos desde niños, y que por lo tanto no saben cómo comportarse sin herir a otros cuando llegan a una edad adulta, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus compañeros de trabajo. ¿A qué voy con todo esto? Mira, al tú y yo estar en esta tierra, somos susceptibles a lastimar a otros, a que nos lastimen. Pero hay un tipo de quebrantamiento que viene de parte de Dios y que es necesario que tú y yo vivamos. ¿Para qué? Para tener libertad. No necesariamente el quebrantamiento es algo malo. Con estos ejemplos que yo te di, pudiéramos decir, yo no quiero pasar por estos problemas. Yo no quiero pasar por estas circunstancias. Mira, yo tampoco, pero de todos modos lo vamos a vivir. ¿Sí? Aquí lo importante es la actitud que tú y yo tenemos ante las circunstancias adversas. Circunstancias adversas van a tener todos, ricos, pobres, solteros, divorciados, adultos, jóvenes, etcétera. Todos vamos a tener algún tipo de dolor y de quebranto. Aquí el punto es qué tipo de actitud tú y yo tenemos ante las circunstancias adversas que vivimos. Quiero poner rápidamente una presentación. Mm, díganme si se ve. ¿Se ve? No. Sí, sí, sí se ve.
Quebrantamiento para libertad. Dice, en este mundo se desprecian y se desechan las cosas rotas. Todo lo que, permítanme, está entrando alguien ya. Todo lo que ya no necesitamos lo tiramos. Se rechazan los productos dañados y eso incluye a las personas. En el matrimonio, cuando las relaciones se rompen, la tendencia es alejarse y buscar a alguien nuevo, en lugar de trabajar la reconciliación. El mundo está lleno de personas con corazones rotos, espíritus rotos y relaciones rotas. En sí, a veces creemos que por el hecho de que algo se rompió ya no sirve. Platicaba con unos amigos hace poco acerca de las últimas veces que estuve en Estados Unidos. Me tocó un 4 de julio, que es su celebración del Día de la Independencia. Y en la casa que nos recibieron, éramos un grupo como de 13 personas, nos invitaron a comer, bueno, a desayunar, comer y cenar, porque era fiesta todo el día. Y el esposo de la profesora que nos recibió tenía una parrilla que se ocupan mucho para cocinar en el backyard, es decir, en el jardín trasero de los americanos, ¿no? Y era, no te miento, una parrilla infame de tamaño. Y además la marca era Harley Davidson. Para los que conocen un poquito, esta marca es una marca de motocicletas muy lujosa, ¿no? Y nos preguntaba el esposo de la profesora, dice, ¿cuánto creen que me costó esta parrilla? Y entonces empezamos a echar números, ¿no? 10,000, bueno, en pesos, ¿no? 10,000 pesos, 20,000 pesos, 30,000 pesos. Y dijo, no me costó nada. Dice, iba manejando por aquella ladera, nos señaló. Dice, y afuera de la casa del vecino estaba la parrilla. En Estados Unidos se acostumbra que la basura que no va embolsada, por así decirlo, desechos, que puede ser un mueble, un sillón roto, lo que sea, lo pones afuera de la casa. Ya si alguien lo quiere, pues se lo lleva, ¿no? Y entonces dice esta persona que pasó por esa calle, vio la parrilla y le causó extrañeza porque se veía prácticamente nueva. Dice que incluso fue y le tocó al vecino, le dijo, oiga vecino, ¿va a tirar su parrilla? Y la respuesta del vecino dice, sí, es que se le rompió una pata, entonces ya no la quiero, voy a comprar otra, ¿no? Mira, investigando después, esa parrilla cuesta alrededor de 60,000 pesos. Pero una cultura pues de opulencia, como en algunos lugares es la economía norteamericana, eh, te enseña, pues si ya se rompió algo, deséchalo. Y a veces creemos que en el quebranto Dios nos va a rechazar, Dios nos va a tirar, porque ya no le servimos. Pero no es así, mi hermano. En el quebranto que viene de parte de Dios, y ahorita lo vamos a ver, a Dios le encanta restaurar. Salmo 34:18 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Salmo 34:18. El Señor está cerca, salva a los quebrantados de corazón. Entonces, esto a ti y a mí nos da la primera pauta de que necesitamos ser quebrantados por medio de un quebranto que viene de parte de Dios. Y Dios muchas veces va a utilizar los quebrantos que tú y yo tenemos en la vida. Ya lo platicamos un poquito, divorcio, separación, pérdida de un familiar, etcétera, para que nuestro corazón se doblegue, para que en ese dolor que tú y yo tenemos podamos reconocer que necesitamos de Dios. Mira, cuando a ti y a mí todo nos va bien, decimos, Dios es cuate, Dios es amigo, pero realmente no lo buscamos. Dice su palabra, en su angustia me buscarán. Es más, te voy a dar el verso exacto para que no creas que te estoy vacilando. Osea 5:15 dice, luego los dejaré por un tiempo y esperaré a que se arrepientan. Cuando reconozcan que me han ofendido, se llenarán de angustia y me buscarán. Quiere decir, según la palabra, que cuando tú y yo estamos angustiados, vamos a buscar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos de otra. Porque ya no podemos ir a otro lugar a encontrar respuestas, refugio,
sino que en la angustia decimos, es que si Dios no me salva, si Dios no me ayuda, entonces no veas la angustia como algo malo. Por eso te decía, cuando escuchamos la palabra quebranto y angustia, automáticamente lo rechazamos. Decimos, no, 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 yo no puedo pasar por eso porque soy un cristiano de fe. Quiere decir que tengo que vivir mi vida en victoria todos los días. Mira, sí, la victoria la tenemos, pero la victoria no implica que tú y yo ya no estamos en este mundo. Dice la palabra, le decía Jesús, oraba al Padre y oraba a favor de sus discípulos y decía, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Entonces, mientras tú y yo estemos en este mundo, mi hermano, vamos a tener ciertos momentos de angustia, necesidad económica, enfermedad, muerte de un familiar cercano, ¿sí? Problemas con los hijos, problemas con los padres, problemas con los hermanos de sangre, pero incluso, y a veces muy fuerte, con los hermanos en la fe. Dice, en su angustia me buscarán. Mi hermano, no tengas miedo a pasar por tiempos de angustia. Dice es la palabra, segunda de Corintios 4:17, y ya lo platicamos en algún otro momento. Dice, esta leve y pasajera tribulación producen ustedes un peso mayor de gloria. Esta leve y pasajera tribulación. Cuando dice leve, quiere decir que es soportable. Ahora, tú me vas a decir, oye, es que los problemas que yo he tenido han sido los más fuertes. Pero mira, si empezáramos a platicar cada uno de nosotros las pruebas que ha tenido, perdón, las tribulaciones que ha tenido, cada uno las vivió desde su propia perspectiva de vida. ¿Y sabes para quién fue doloroso? Para ti, nada más. ¿Sí? Quizás no para alguien más, obviamente. Pero dice la palabra, esta leve y pasajera tribulación. Es decir, tú y yo vamos a pasar por tribulación, tú y yo vamos a pasar por angustia, pero no tengas miedo de pasar por esa angustia. ¿Por qué? Porque en esa angustia tú y yo vamos, si lo quieres ver así de manera forzada, a buscar al Señor. Forzada porque ya no tenemos de otra, ya no tenemos a dónde ir. Y me encanta la respuesta que le da Pedro a Jesús. Cuando le dice, Jesús empieza a hablar de que tienen que comer de su propio cuerpo. Y dice la palabra que algunos de sus discípulos se alejaron. No está hablando de los 12, pero sí de personas que los seguían. Y Jesús de pronto confronta a los 12 y les dice, si ustedes también quieren irse, casi casi ahí está la puerta. Y la respuesta de Pedro es, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Mira, muchas veces tú y yo tenemos que llegar a esos momentos de angustia, de pérdida, de dolor, de quebrantamiento, para reconocer que sin Cristo estamos perdidos, que sin el Señor no tenemos a dónde ir. ¿Sí? Y entonces regreso a lo que te comentaba hace rato. Muchas veces depende nuestra actitud, la actitud que tú y yo tenemos ante la adversidad, la cual va a dictaminar si realmente creemos en lo que decimos que creemos. ¿Cuántas veces personas que se dicen cristianas o creyentes empiezan a tener algún tipo de prueba, de adversidad y fuerte? No estoy diciendo que no. Y de pronto dicen, no, ¿sabes qué? Yo ya con Dios ya nada porque me está yendo como en feria, yo ya no quiero nada. Quiere decir que había una emoción de querer seguir a Dios, pero no había una profundidad de fe. Es decir, cuando todo me va muy bien, pues sí, Dios y yo cuates. Pero cuando empiezo a tener dificultades y problemas en la vida, ya no la quiero. ¿Por qué? Porque yo no quiero sujetarme a la voluntad de Dios. Quiero seguir haciendo lo que yo quiero hacer. Y el ejemplo máximo de este ejemplo es Jesús. Cuando está en el huerto de Getsemaní, dice la palabra que empieza a sudar sangre. Médicamente eso está comprobado que puede llegarse a dar el caso al tener una angustia demasiado elevada, ¿sí? Que el mismo cuerpo empieza a sacar toxinas y entre ellas no solo sudor, sino sangre también. Y dice la palabra que Jesús empezó a sudar sangre y dijo, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. O sea, Jesús sabía que le iba a ir complicado. Todas las películas que tú y yo vemos donde
lo apedrean, le dan latigazos, le escupen, etcétera, se quedan cortas con lo que realmente sucedió. Antes de crucificarlo ya estaba medio muerto, si lo quieres ver así. Y Jesús sabía que iba a pasar por eso. Entonces él dice, Padre, si puedes de mí, pasa de mí esta copa. Es decir, en mis fuerzas humanas no la quiero. Pero dice el complemento que tú y yo tendríamos que hacer esta oración más continua en nuestra vida. Dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi hermano, mi hermana, ¿estás dispuesto a decirle, Señor, si puedes, sana a mi familiar, si puedes, sáname, si quieres, provéeme de esto, provéeme del otro, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres en mi vida? Esta oración es oración de valientes, porque sabes que a veces nos da temor la voluntad de Dios, pero cuando tú y yo conocemos que la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios son de bien y que su voluntad es buena, agradable y perfecta, podemos decir, de acuerdo, Señor, yo me sujeto a tu voluntad en mi vida. El tema es que no siempre queremos vivir bajo su voluntad, porque queremos seguir reinando, queremos seguir viviendo sin problemas, sin angustias. Alguna vez lo comentaba, si en algún momento alguien te dijo, ven a Cristo y ya no vas a tener problemas, perdóname, te mintió. Digo, igual y no sabía que te estaba mintiendo, ¿no? Pero en la vida cristiana, lejos de tener problemas, vas a tener muchos más problemas. La diferencia es que ya no estás solo. La diferencia es que Él pelea tus batallas. Y dice la palabra, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, no le tengamos miedo al quebranto, no le tengamos miedo a la angustia, a esta leve y pasajera tribulación, porque recuerda que en su angustia me buscarán, dice la palabra. Dice, hay algo en el hecho de llegar a un punto de quebranto que nos lleva a buscar al Señor con una sinceridad, con más sinceridad, perdón. El rey David fue una vez un hombre quebrantado y oró, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu, un espíritu recto dentro de mí. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, un contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Este versículo a mí me encanta. Dios no desprecia al quebrantado de espíritu. Dios no desprecia al que viene, si lo quieres ver así, arrastrándose y diciendo, Señor, ya no puedo más. Y por eso el salmista David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Al corazón contrito y humillado, Dios no despreciará. Salmo 51, 10 y 17. Hay algunas cosas en nuestras vidas que necesitan ser que... Pregunta, mi hermano, ¿cuál es qué es aquello que necesita ser quebrantado en tu vida? Es una pregunta retórica, no me lo tienes que contestar. Pero dice nuestro texto, dice, hay algunas cosas en nuestras vidas, en nuestros corazones, que necesitan ser quebrantadas. El orgullo, la obstinación, la terquedad, los hábitos pecaminosos. Por ejemplo, cuando sentimos nuestro quebrantamiento, Dios nos compensa, Dios nos recompensa. Versículo Isaías 57, 15 dice, yo habito en lo alto y santo y también con el contrito y humilde de espíritu. ¿Qué es el contrito? Es una tristeza profunda, ¿sí? Entonces, no tengas miedo a un quebrantamiento de corazón, ¿sí? Pregunta sin que me contestes, ¿qué necesita quebrarse en tu corazón? No lo sé. Posiblemente sea vanidad, posiblemente sea orgullo, posiblemente sea algo o alguien que está entronizado en tu corazón, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser algo malo. Pueden ser tus hijos, puede ser tu pareja, puede ser tu trabajo, puede ser tu cuenta bancaria, que ocupa un lugar tan importante en tu vida que tu vida gira alrededor de esa persona, alrededor de esa circunstancia, alrededor de ese trabajo, alrededor de esas personas. Incluso yo he conocido cristianos que está entronizada su iglesia o su pastor en su corazón. Lo repito, hay cristianos que tienen entronizado en su corazón a su iglesia o al pastor, donde se vuelve más importante lo que dice el pastor que lo que dice la palabra. Se vuelve más importante el cumplir un horario, que me vean,
que estoy sirviendo, que tengo compañerismo en la iglesia. No estoy diciendo que sea algo malo, al contrario, ¿sí? El que te sujetes a un pastor, el que te congregues, el que sirvas, pero no tiene que ser lo más importante en tu vida. Si eso está sucediendo en tu vida, mi hermano, mi hermana, tú y yo necesitamos quebrantar nuestros corazones y decirle, Señor, perdóname, porque me estoy dando cuenta que algo en mi corazón está entronizado. Posiblemente sea un momento. Es que cuando yo me case con fulano o fulana, cuando yo tenga tal proyecto, y a veces son proyectos a futuro, ¿sí? Cuando me den un documento de que la casa es mía, un documento de una libertad, un documento de X, ¿no? Y entonces empezamos a añorar, creemos que nuestra felicidad se va a dar cuando eso suceda. Y de pronto esa persona, esa circunstancia, ese documento, ese pago, esa graduación, no sé, tantas cosas que tú y yo pudiéramos vivir, se vuelve algo que obstruye el quebranto que Dios quiere traer a nuestras vidas. No vamos a ir para allá, pero está el caso de Isaías. Isaías fue un profeta del Antiguo Testamento, y dice la palabra, dice, el año que murió, está escribiendo Isaías, dice, el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono. El rey Usías era un buen rey, no era un mal rey, era un buen rey. Sin embargo, dice Isaías que el año que murió el rey, Isaías pudo ver al Señor, pudo tener una revelación en su vida. Y es el ejemplo que te ponía de algunos cristianos donde el pastor, la iglesia, el ministerio es más importante. A Isaías le había sucedido algo similar. El rey Usías le había impedido tener esa comunión, y vaya que era un profeta, tenía el llamado de Dios sobre su vida. Pero el año que muere, y repito, no era un rey malo, era un buen rey, pero muere, y entonces Isaías puede ver al Señor. ¿Por qué? Porque aquello que estaba entronizado en su corazón ya no estaba. Y después de ahí viene toda una revelación y un llamado para la vida de Isaías, posiblemente lo sabes, ¿no? Empieza a decir el Señor, bueno, ¿a quién enviaré? ¿A quién iré? Y entonces Isaías dice, heme aquí, yo iré, ¿sí? Pero todo esto sucedió hasta que murió el rey Usías. Nuevamente te pregunto, y por eso es pregunta retórica, no para que me la contestes, sino para que analices en tu corazón. ¿Hay algo o hay alguien que necesita ser quebrantado en tu corazón? Ahora, no estoy diciendo que tu suegra tenga que ser quebrantada y vayas y te la justicies, ¿verdad? Ah, es que es el quebranto de que viene de Dios. No, me refiero que en tu corazón eso se tiene que quebrar. Algo, alguien, no lo sé, pero muchas veces ese tipo de personas y de circunstancias y de expectativas que tú y yo pudiéramos tener incluso del futuro, se entronizan en nuestro corazón, perdón, y no nos permite quebrantarnos. Para nosotros las cosas rotas son despreciadas por carecer de valor, pero Dios puede tomar lo que se ha roto y convertirlo en algo mejor. Él puede usar para su gloria las cosas, las personas quebrantadas son el resultado del pecado. Sin embargo, Dios envió a su Hijo que no tenía pecado para que fuera quebrantado a fin de que pudiéramos ser sanos. El principal ejemplo de quebrantamiento que tú y yo tenemos en la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Si has participado de la Santa Cena, es precisamente ese símbolo cuando comemos el pan o la galleta, ¿sí? Es esa parte de ser triturado por amor, ¿sí? Dice, la noche antes de morir, Jesús partió el pan y dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Él fue hasta el Calvario para morir a fin de que nosotros pudiésemos vivir. Su muerte ha hecho posible que la humanidad quebrantada y pecadora se reconcilie con Dios y se sane. Sin el cuerpo quebrantado de Jesús, no podríamos ser sanados. Isaías 53:5 dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Y aquí hago un paréntesis, mi hermano, mi hermana, si estás conectado y tienes alguna necesidad de sanidad, esta palabra es para ti.
¿sí? Él fue herido por nosotros, por nuestras transgresiones, molidos por nuestras iniquidades. Ahí nos damos cuenta que algo quebrantado no es necesariamente desechado. Algo quebrantado, como en el caso de Jesús, a ti y a mí nos dio vida, nos dio sanidad, nos dio paz. Por sus heridas hemos sido sanados. Hay un arte oriental que se llama el kintsugi. En chino, la traducción es reparación dorada o reparación de oro. Es una técnica de origen japonés eh, para arreglar fracturas de la cerámica con barniz de resina, espolvoreado o mezclado con polvo de oro, plata o platino. Forma parte de una filosofía que plantea que las roturas y reparaciones forman parte de la historia de un objeto y que deben demostrarse en lugar de ocultarse, incorporarse y además hacerlo para embellecer el objeto, poniendo de manifiesto su transformación e historia. La historia del kintsugi, en japonés carpintería de oro, se remonta a finales del siglo XV, cuando un emperador, Ashikiga Yoshimasu, envió a China 2 de sus tazones de té favoritos para ser reparados. Estos tazones se habían roto. Los tazones volvieron reparados, pero con unas feas grapas de metal que los volvían toscos y desagradables a la vista e incluso inservibles. El resultado no fue del agrado del emperador, así que buscó artesanos japoneses que hicieran una mejor reparación, dando así con una nueva forma de reparar cerámica convertida en arte. No sé si alcanzas a ver, aquí hay un platón, ¿sí? Y este es un platón roto y tiene herida, tiene reparación, está pegado con una aleación, con una preparación de una pasta con oro. ¿Por qué? Y este ejemplo me encanta. Mira, muchas veces tu corazón y mi corazón han sido quebrantados sentimentalmente, por algún tipo de despido, por algún tipo de circunstancia laboral que no lograste, ¿sí? Por compararnos con otros. Es que si yo tuviera el dinero que tiene fulano, es que si yo tuviera la esposa que tiene fulano, si yo tuviera los hijos, si yo hubiera tenido los padres, ¿sí? Que tiene perengano, entonces sí, mi vida sería diferente. Y mira, tantas circunstancias que nuestro corazón han afectado desde que somos niños, que muchas veces dice la palabra, sí, ahora en Cristo son una nueva criatura, las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Claro, nuestra vida ha sido transformada y tú y yo ahora tenemos vida eterna, pero eso no quiere decir que no tengamos heridas ni necesidad de sanidad en nuestro corazón. Entonces, muchas veces el cristiano se frustra porque dice, oye, ya estoy viviendo en Cristo, ya hice lo que tenía que hacer, ya me arrepentí de mis pecados, ¿sí? Ya soy una nueva criatura, pero sigo arrastrando con dolor, con falta de perdón, sí, con angustias, con recuerdos del pasado, con orgullo, etcétera. Y algunos cristianos que no han sido alimentados sanamente y que tampoco han procurado adentrarse en la palabra, son fácilmente engañados por el enemigo. Dicen, no, pues no, o sea, llegué a esto para sentirme mejor y me siento peor. Cuando tú y yo, y recuerda, ya lo leímos, venimos con un corazón contrito, es decir, triste y humillado delante de Dios, Él nos hace aceptos. Entonces se vale. Mira, muchas veces tratamos de ocultar nuestras heridas. Ahora bien, no te estoy diciendo que llegues con la iglesia y que agarres el micrófono y que le cuentes a todos tus heridas y tus pecados, no es ese extremo. Pero me refiero a no ocultar, ¿sí? Y hay todo un proceso de sanidad. En la iglesia de Pachuca, yo espero que el próximo año podamos tener una serie de talleres de heridas del alma y de restauración. Vamos a ver, obviamente, la posibilidad de llevarlo en línea para aquellos que no están en Pachuca, pero nuestro corazón necesita constantemente de un proceso de sanidad, ¿sí? Y no se trata de esconder nuestras heridas, sino decirle, Señor, mi corazón está así, ayúdame. Y mira, para eso está tu pastor, tu líder, gente alrededor en tu iglesia, precisamente para apoyarte, ¿sí? Pero lo que Dios hace precisamente, y a Dios le encanta restaurar, y tú lo puedes ver a lo largo de la palabra, a Dios le gusta restaurar lo quebrantado, lo chueco, enderezar, ¿sí? Y muchas veces lo que Dios hace es algo similar a esto. Pone
sanidad, pones remiendos de oro en nuestros corazones. Y podemos decir, sí, era una persona herida y aquí están las cicatrices de lo que viví. Y repito, no se trata de que aquello que te sucedió, aquello complicado que cada uno de nosotros hemos vivido, ¿sí? Y les digo, no es la intención que pudiéramos platicar de todas las heridas, porque además sería complicado y no es el motivo o la esencia de esta enseñanza. Pero que cada herida que tú y yo tenemos podamos reconocer y decirle, Señor, te necesito. Sáname, ayúdame. Posiblemente llevo caminando en Cristo 15, 20 años, 30 años, pero me doy cuenta que hay heridas en mi corazón que todavía no han sido sanadas. Y muchas veces respondo de manera hostil, muchas veces soy agresivo o agresiva, ¿sí? Muchas veces hiero con mis palabras a otros, aún a los que más amo, a los más cercanos, ¿sí? Me doy cuenta que todavía hay muchas cosas en mi corazón que sí estoy en Cristo, pero que no debería de tener. Y no se trata que seamos perfectos, pero sí siendo perfeccionados en nuestro caminar con Cristo. Solo cuando nos rendimos a Cristo podemos ser restaurados y transformados. Tal rendición requiere que nos quebrantemos. Lucas 9:23, Romanos 6 del 1 al 14, describen cómo los creyentes mueren al pecado y viven para Dios en Cristo. Reclaman la promesa que no puede ser quebrantada. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Mira, nos gustaría que dijera, en el mundo no van a tener tribulación, pero no lo dice así. De hecho, si hay algo que dice la palabra, yo lo creo y tú y yo lo vivimos. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen, crean. Ahí está, tu fe y mi fe deben que fortalecerse, sabiendo que el Señor ha vencido al mundo. ¿Esto qué quiere decir? Pues sí, voy a tener tribulación, pero hay victoria en Cristo. Posiblemente no tenga el empleo que tengo, posiblemente no tenga el ingreso que tengo, posiblemente me divorcié, posiblemente mis hijos están lejos, posiblemente no tengo una buena relación con mis padres, posiblemente tantas cosas. Señor, pero si tú has vencido, yo creo que tú eres el Dios que restaura, tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios que restituye. Juan 16:33 dice, muchas son las aflicciones, esto es Salmo 34:19-22. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. El Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en él se refugian. Muchas son las aflicciones del justo, pero cada una de ellas Dios te librará. El Señor, y esta palabra me encanta, el Señor redime el alma de sus siervos. Esta es una promesa para ti, para mí. No es para todos, es para sus siervos. ¿Qué es un siervo? Bueno, aquí nos podríamos detener un buen rato. No es el hecho, pero la palabra siervo en la Biblia, tiene dos significados: mayordomo y esclavo. Esos son los siervos. Dice, y no será condenado ninguno de los que en él se refugian. Mi hermano, mi hermana, pregunta importante: ¿dónde te refugias? Mira, tú y yo tenemos al alcance demasiados falsos refugios. Nos podemos sentir mal, podemos estar pasando por momentos de angustia y nos podemos refugiar en la televisión, nos podemos refugiar en el teléfono, y vaya que nos podemos refugiar ahí, hay tantas cosas ahí. Nos podemos refugiar en el trabajo, ¿sí? Los famosos trabajólicos. Yo durante muchos años fui trabajólico. Llegaba mi trabajo a las 8, te diría a las 8, pero no llegaba, un poquito más tarde. Llegaba a las 8:15 de la mañana, pero me iba 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche. No tenía nada que hacer, ¿verdad? Pero me refugiaba en el trabajo. Está por ahí mi amigo Alex, no me dejará mentir, ¿no? Trabajábamos en la misma empresa. Nos refugiamos en personas, en actividades, ¿sí? En pecado. Es decir, me siento mal, pero no me llego a quebrantar, sino que me voy a un refugio temporal que me da una satisfacción temporal, incluso en la comida. ¿Cuántos cristianos no se refugian incluso en la comida? No te estoy diciendo que no disfrutes un buen plato. Paréntesis, hoy, como varios saben, hoy fue mi cumpleaños y me fui a comer con mi mamá. Mira, comimos, pero para 2 días, ¿no? Estuvo riquísimo.
pero a lo que voy es a una constante, necesito alimento para tratar de sentirme saciado, ¿sí? Y por eso ya son casos extremos de obesidad o de consumo de azúcar, de Coca-Cola y de tantas cosas, ¿no? Dice, no será condenado ninguno de los que en él se refugian. O sea, Dios nos está diciendo, refúgiate en mí y no vas a ser condenado. Yo te voy a redimir. Yo guardaré tus huesos, guardaré tu vida, vaya, pero refúgiate en mí. Nuevamente repito, no nos vamos a poner ejemplos, pero ¿en cuántas cosas tú y yo nos podemos refugiar? ¿Sí? Depresión, en ansiedad, o el otro extremo, en actividad, activismo, también puede ser un refugio. Tratar de estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, ¿no? Algunos tenemos cierta obsesión con la limpieza. Y yo me puedo dar cuenta en mi vida cuando tengo ahí un problema, cuando son las 11 de la noche y estoy lavando el baño, ¿sí? Ya no son horas, ¿sí? Pero a veces tengo que estar haciendo y todo tiene que quedar limpio y esto y esto y esto y esto. Dice, no será condenado ninguno de los que en él se refugian. La solución nunca puede provenir de nuestros propios esfuerzos o luchas. ¿A qué voy con esto? Muchas veces decimos, sí, yo lo voy a lograr. Si has visto películas para niños, ¿no? Disney y todo este asunto. Es más, desde épocas milenarias, ¿no? Me refiero a Disney. La enseñanza es, si tú crees algo y lo crees con todas tus fuerzas, va a suceder. El caso de Pinocho, que quería ser niño ya no de madera, sino un niño de verdad, ¿sí? Y entonces la enseñanza que se tenía, o se tiene incluso todavía en el mundo, es, si tú te esfuerzas con algo muy fuerte y lo deseas con todo tu corazón, lo vas a lograr. No, mi hermano. Muchas veces, y la gente, el mundo vive engañado de, si me esfuerzo para lograr esto, lo voy a conseguir una sanidad de mi alma. Sí, y entonces tienes gente que practica yoga, que se pone a hacer meditación, se me acaba de ir el nombre, cósmica, y consulta a los muertos y tanto, porque finalmente tengo que buscar por diversas fuerzas, diversos elementos estar bien. La solución nunca puede provenir de nuestros propios esfuerzos o luchas, sino que solo viene de parte de Dios. Solo cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, somos capaces de apartar la mirada de nosotros mismos y enfocarla en Dios y en Jesucristo. Entonces, si tú te sigues enfocando en tu herida, en tu pasado, y platicaba el fin de semana con un grupo de varones, si tú sigues enfocando tu esfuerzo en que eres víctima de algo, una persona que es víctima, su identidad está en el suceso que vivió, pero no va a querer dejar de ser víctima y tener una sanidad porque entonces pierde su identidad. Ya no va a generar el apapacho, la limosna, la simpatía de las personas. Entonces, muchas veces tú y yo estamos en un papel de víctima. Es que me hicieron, es que viví esto. Mira, cada uno de nosotros ha vivido cosas muy feas, pero si realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón, tú y yo dejamos de ser víctimas, porque el poder del Espíritu Santo nos sana, nos guarda, nos cubre, nos hace nuevas personas. Mi hermano, mi hermana, quítate la túnica de víctima. Tú y yo no somos víctimas ya. ¿Fuimos víctimas en algún momento de algo que nos pudo suceder? Sí. Pero ahora tú y yo estamos en Cristo. Cuando dejamos de pensar en nosotros mismos y comenzamos a pensar en lo que Jesús hizo por nosotros, podemos empezar a sanar. El punto aquí es, cuando tú y yo somos víctimas, empezamos a pregonar que somos las personas que más dolor han tenido. Es que yo he pasado por eso, es que tú no sabes, ¿no? Tengo un familiar cercano. Es que ustedes no saben lo que he vivido, es que yo he sufrido mucho, es que yo he vivido esto. Yo estuve solo y nadie estuvo conmigo y nadie me apoyó. No, es que el problema de eso es que nos estamos centrando en nosotros mismos, en nuestro dolor. Queremos ser nosotros nuestro Dios. Y no estoy diciendo que no hayamos, repito, vivido cosas complicadas, pero cuando lo vemos a la luz de la palabra, podemos ver es que
Señor Jesucristo, tú moriste en la cruz por mí. Si hay alguien que la vivió sin deberla ni temerla, eras tú. El que no cometió pecado, lo traicionaron, lo humillaron y murió, y murió con una muerte humillante. Cuando admitimos nuestra necesidad y le pedimos a Dios que entre en nuestra vida, Él puede hacer de nosotros personas completas. Solo cuando confesamos que estamos quebrantados, Dios puede convertirnos en lo que Él quiere que seamos. Una vez que dejamos de lado el yo y ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, todo lo demás se acomoda en su lugar. Entonces, sí, ¿has pasado por situaciones complicadas en la vida? Claro que sí, y te la creo, y conozco la historia de varios de los que estamos aquí. Pero comparados con Jesús, mira, no hemos vivido nada. Perdón, pero a veces nos ahogamos en un vaso con agua y decimos, es que yo soy, el mundo está contra mí. Si conoces a alguien con delirio de persecución, y yo conozco al menos a una persona que tiene delirio de persecución, todo el mundo está contra de ella. Todo el mundo está viéndome. Si alguien está hablando, están hablando en contra mía. No, mi hermano, tú y yo no somos el centro del mundo. ¿Hemos pasado por circunstancias difíciles? Claro que sí, pero ¿sabes quién pasó por la circunstancia más difícil? Nuestro Señor Jesucristo, y vivió eso por amor a ti y a mí. Ya lo leímos, para que tú y yo podamos ser, para que tú y yo nos podamos escudar en esa cruz, en el sacrificio que hizo Jesucristo y decir, Señor, pues sí, tengo este quebranto en mi vida, no se compara con el que tú viviste, pero aquí está mi corazón y comparado contigo, Señor, sé que me falta mucho, pero reconozco que soy débil, entonces soy fuerte, y eso lo decía el apóstol Pablo. Cuando reconozco que soy débil, fuerte soy. Cuando tú y yo reconocemos nuestra necesidad, cuando tú y yo reconocemos nuestra debilidad, y vaya que tenemos, yo tengo muchas debilidades. Cuando reconocemos, Señor, es que si tú no obras en esto, no sé qué pueda suceder. No trato de ser el centro del mundo, simplemente de reconocer que tengo una necesidad, pero de ti. No del apapacho del mundo, no de que en la iglesia me vean, no de que en tal lugar sea reconocido, no, sino a la luz, perdón, a la sombra de la cruz. Es donde yo vengo, Señor, y me humillo delante de ti y reconozco que te necesito, que he fallado, que traigo heridas, pero al mismo tiempo reconociendo que tú eres el Dios que sana, que tú eres el Dios que restaura. Señor, perdóname porque muchas veces yo he tratado de guardar mi propio dolor por ser víctima y ahí me refugio. Y mi identidad es ser víctima. Perdóname, Señor, porque yo no puedo ser hijo de Dios y seguir siendo víctima. Porque entonces, y platicaba hace poco en una enseñanza que daba en una iglesia, ¿sabías que la depresión es un pecado? Porque en la depresión tú y yo no permitimos que el amor de Dios permee. No estoy diciendo que no tengamos momentos de angustia, Jesús lo tuvo, ya lo platicamos y sudó sangre, pero la actitud que él tuvo fue una actitud de libertad. Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, estoy angustiado, ¿sí? Pues estoy angustiado al grado de morir, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando Jesús dice esas palabras, el Espíritu Santo lo fortalecía, el Padre estaba con él. Y eso es enseñanza de otro momento, pero ¿sabes también por qué Jesús sufrió en la cruz? No solo por la parte física, el verdadero sufrimiento o el sufrimiento más fuerte que tuvo Jesús es que el Padre no estaba con él cuando ya estaba en la cruz, porque estaba cargando tu pecado y mi pecado. Esa fue la angustia mayoritaria de Jesús. Porque cuando tú ves a Jesús, las enseñanzas previas que tenía con sus discípulos, decía el Padre y yo uno somos, tenemos comunión, ¿no? Ahora sí que estoy conectado, aquí está, y se apartaba Jesús a orar al monte y tenía sus tiempos de oración padrísimos. Pero llega un momento donde simplemente por el pecado que él estaba cargando, el Padre no podía estar ahí, no podía compaginar. Esa fue la verdadera angustia. Mira, mi hermano, por más angustia que tú y yo tengamos en esta tierra, el Señor está ahí. Dice la palabra, me has tomado de la mano derecha y no me sueltas. No me acuerdo exactamente qué salmo es. Es más, una vez y con eso terminamos.
Salmo 73, 23 al 26. Dice, me has tomado de la mano derecha. Dice, y no obstante, siempre he estado contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, me has guiado para seguir tu consejo, y al final me recibirás en gloria. Salmo 73, 23, por si quieres apuntarlo. O sea, por más angustia que tú y yo hayamos vivido en esta tierra, el Señor ha estado ahí. Eso hace la diferencia en cualquier circunstancia adversa que tú y yo pudiéramos haber vivido. Alguna vez alguien me preguntaba, ¿cómo podrías definir el infierno? Entonces, bueno, pues sí, te vas a la palabra, ¿no? Y tratas de describirlo, pero humanamente no hay una definición tan exacta que tú y yo pudiéramos dar del infierno. Pero le dije a esa persona, para mí lo que yo interpreto como un infierno, el verdadero infierno, es que Dios ya no esté ahí. Ese es el verdadero infierno, ¿sí? O inclusive en la eternidad, las almas que se pierdan y decir, bueno, Señor, dame oportunidad, clamo a ti y que ya no seas escuchado. Ese es el verdadero infierno. Entonces, la gente que dice aquí en la tierra es que he vivido un infierno, no, has vivido angustia, sí, has vivido necesidad, has vivido momentos complicados, sí, los tipos y momentos de angustia que yo he vivido, no te las deseo a ti. En algunos casos serán mucho más complicados, pero pues cada uno tendrá ejemplos y algunos quizás mucho más fuertes tú que yo. Pero te digo, no se trata de comparar quién la ha vivido más complicada, sino entender que en medio de esas circunstancias Dios ha estado ahí. Concluyo con esto, tú y yo, mi hermano, mi hermana, necesitamos ser quebrantados. Necesitamos humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, te necesito. ¿Sí? No oculto mis heridas, aquí están. ¿Sí? Necesito que tú hagas algo aquí, para que yo pueda amarte como tú me amas, para que pueda amar a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mi iglesia, Señor, para que sea un cristiano sano, y no un cristiano que va dando tumbos y que muchas veces termina en ocasiones perdiéndose. Yo no sé y no creo que pierda su salvación, pero deja de ser útil en el reino, ¿sí? Y tú y yo necesitamos ser cristianos útiles en el reino. Tenemos todavía 2 minutos, si alguien quiere comentar algo, podemos escuchar. Ok, pues si no hay algún comentario adicional, vamos a orar para cerrar este tiempo. Nada más permítanme, estoy haciendo, no sé qué estoy haciendo. Ya. Y yo te pido que tú analices en tu corazón si hay algo que necesitas ponerte a cuentas con Dios y decirle, Señor, ayúdame. Posiblemente he cargado algo, alguna falta de rencor, algún pecado oculto, alguna intención en mi corazón hacia alguien, ¿no? Quizás alguna idea de venganza, alguna idea de que a alguien le vaya mal, ¿sí? O has entronizado a alguien, a tus hijos, a tu esposo, a tu futura esposa, no lo sé. Algo en tu corazón que está tomando el lugar que le pertenece a Dios. Y mientras eso suceda, tú y yo no vamos a ser quebrantados. Tú y yo tenemos que traer eso hacia la cruz y decirle, Señor, te lo entrego, hazlo nuevo. Es como ese plato de cerámica, y se me pasó decirte, ese plato de cerámica del arte japonés tiene cierto valor cuando está completo. Cuando se rompe y es unido con oro, vale más que lo que valía antes, porque trae unas aleaciones de oro y además es arte. Mi hermano, mi hermana, cuando Dios restaura en tu corazón, lo hace aún más valioso, lo hace de un valor a sus ojos que tú y yo no podemos entender. Entonces te pido que en tu corazón tú analices si hay algo, alguien, alguna circunstancia que necesitas entregar al Señor y quebrar en tu corazón eso para ser restaurado. Ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a cerrar este tiempo orando al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas, hablas a nuestros corazones. Señor, cada uno de nosotros puede tener distintos sueños, anhelos, formas, maneras, pasados, Señor, pero tú eres nuestro Dios. Señor, y en esta noche venimos delante de ti a entregarte lo que somos.
Perdónanos, Señor, si hemos dejado que en la actividad, incluso en la rutina cristiana, dentro de la iglesia, nos hayamos olvidado de entregarte todo, Señor. Incluso quizás hemos querido tapar ciertas heridas con religiosidad, con activismo, Señor, pero si nuestro corazón no ha sido sanado, seguiremos teniendo actitudes que no te agradan, actitudes que hieren a otros, que hieren a nuestros seres queridos, Señor. Queremos ser hallados siervos fieles delante de ti. Señor, trata con cada uno de nuestros corazones de los que estamos aquí, Señor. Queremos ser humildes delante de ti, Señor, y entregarte todo orgullo, todo afán, toda falta de perdón, toda angustia, todo temor, incluso que pudiéramos tener, Señor, y que nuestro corazón sea quebrantado, Señor, como esa vasija que es rota en 1000 pedazos, Señor, pero no es desechada, sino que es restaurada por ti, Señor, por las manos del alfarero, Padre. Te pedimos que tú obres, Señor, en nuestros corazones. Señor, bendigo a cada uno de los que estamos aquí. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Familia en Cristo, muchas gracias por su tiempo. Dios les bendiga. La próxima semana será la última semana que nos congreguemos virtualmente en miércoles y de ahí será hasta enero. De cualquier manera les estaré enviando vía mensaje las fechas. Dios les bendiga. Un verdadero privilegio estar aquí. Buenas noches. Gracias, David. Buenas Gracias, noches. pastor. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Gracias. Gracias, amigo Orlando. Dios te bendiga. Bendiciones a Gracias. todos. Gracias, David. Felicidades. Gracias, hermano. Tom. Un Dios te abrazo, bendiga. David. Feliz cumpleaños. Gracias. Amigo Alex, gracias. Se lo siga pasando bonito. Gracias, Eric, Felicidades. Juanita. Dios les bendiga. Igualmente.